Ya, entonces tienen ustedes ya la pantalla, la pizarra. Tenemos una cuenca, tenemos una lluvia sobre ella, una lluvia que es registrada por ejemplo, 3 pluviómetros automáticos que registran la lluvia cada 5 minutos si quieren, y del análisis de varios años de datos que contamos en esta cuenca, podemos identificar eventos lluviosos que cumplen con ciertas condiciones, es decir, que tengan una duración bien definida y que durante una cierta duración los registros muestren que la intensidad ha permanecido la misma. Por ejemplo, podríamos decir, si tengo acá una intensidad que tiene esta forma, al unísono se puede encontrar eventos en los que, sobre todo esta parte central de acá, permanece constante desde el instante 2, por ejemplo, hasta el instante 4, y el resto no nos interesa en realidad. Y paralelo a esto, o simultáneamente a esto, a la salida de la cuenca, acá está la salida de la cuenca, ¿no es cierto?, también tenemos un instrumento que registra la variación del nivel del agua cada 5 minutos. Ustedes saben que si tenemos una sección de río, podríamos instalar ahí una escala donde el 0 coincide con el fondo del lecho, y acá tenemos la graduación en centímetros. Obviamente uno lee eso cada 5 minutos y puede tener la variación del agua, del nivel del agua, en función del tiempo. Por supuesto, el nivel se traduce en caudal, ¿no es cierto? Si el nivel sube, obviamente el caudal sube. Y tenemos esa relación que ha sido determinada en base a aforos. Ya lo hemos visto eso en alguna otra clase. Pero en realidad lo que me interesa acá es que ustedes estén al tanto de que si mido en los 3 aparatos electrónicos, por ejemplo, cada 5 minutos la lluvia, lo mismo puedo medir a la salida de la cuenca, no manualmente, porque para hacer eso tendría que estar ahí todo el día y cada 5 minutos registrar el nivel, ¿no? Entonces lo que se tiene ahí es le llamamos un limnígrafo automático. En otra clase vamos a ver rápidamente algunos instrumentos que se usan en hidrología. Un limnígrafo automático, les estoy un poquito adelantando. Lo que hace el limnígrafo es, por ejemplo, si ese limnígrafo está acá, y tenemos acá el limnígrafo, y ese limnígrafo lo que hace es enviar una señal acústica, ondas de radio, bajan, chocan contra la superficie del agua y vuelven a subir, ¿no es cierto? Son señales acústicas que nosotros no logramos escuchar porque nuestro rango de ondas está bien limitado, ¿no es cierto? Muchos ruidos simplemente no los percibimos. Algunos animales sí los perciben. Entonces lo que hace este limígrafo es enviar una onda acústica, un sonido, choca en el agua, vuelve hacia arriba, y como el instrumento sabe la velocidad con la que se mueve esa emisión acústica, tenemos es V por T, ¿no? Espacio, velocidad por tiempo. La velocidad se la conoce, el instrumento sabe la velocidad de la onda sonora que emite, y mide el instrumento el tiempo que le tarda a la onda en bajar y volver a subir, rebotar en la superficie del agua, y eso el instrumento lo transforma en espacio, y si sabemos a qué altura se encuentra el instrumento, esta altura de acá, sabemos convertir eso en el tirante de agua. En consecuencia, esa sería la forma de medir cada 5 minutos el tirante de agua en un sitio del río. Entonces, esa información la tenemos, y obviamente toda esa información nos sirve para poder hacer el análisis de estas crecidas, ¿no es cierto? A ver, entonces continuaremos con nuestro
tema. Esos simplemente eran los instrumentos que necesitamos para lograr medir la variación del caudal a la salida de la cuenca, y simultáneamente medimos también lo mismo con la lluvia. Si estamos haciendo el análisis y hemos encontrado un evento lluvioso en el que los tres pluviómetros o pluviógrafos registran más o menos los mismos valores parejito, entonces concluimos que la totalidad de la cuenca recibe, por ejemplo, esta lluvia que estamos viendo ahí. Cuando dibujamos, fíjense que ahorita todavía estamos hablando de intensidad total, ¿no ve? La intensidad total es la que mide el pluviógrafo o el pluviómetro, ¿no es cierto? Y acá estamos hablando también del caudal total que sale de la cuenca, medido de la forma que hemos visto. Y supongamos que el caudal total permanece más o menos constante hasta ahí, momento en el que coincide con esta subida de la intensidad de lluvia, y entonces el caudal y paralelo a ello el nivel del agua sube, y digamos sube hasta ese instante, y a partir de ahí también vemos que baja el caudal en función del tiempo. Y si a esto le llamamos el instante 0, a esto el instante 2 y esto el instante 4, 4 horas en total, entonces a partir del instante 4 nos percatamos de que el nivel del agua permanece otra vez parejito. Una vez que tengo esta figura así dibujada, el uno y el otro son cantidades totales, eso no olvidemos, ¿no? Puedo aceptar de que, por ejemplo, si yo uno este punto con este punto a través de una línea horizontal, la línea verde, en ese momento estoy separando tentativamente, obviamente, el caudal que viene del subsuelo, y a eso le llamo caudal base, ya lo hemos dicho. Esto es caudal base, Q base. En cambio, lo que en forma total se mide es este valor, ¿no? Este valor. Ese es el valor del caudal total, ¿no es cierto? Q total. Obviamente, dentro de ello, podemos después aceptar de que todo lo que está por encima de la línea verde, este valor es el caudal directo de la lluvia, también le llaman caudal neto. En conclusión, acabo de separar el caudal que proviene del subsuelo y que existiría aunque no hubiera el evento lluvioso. Si este evento lluvioso de acá arriba no existe en esas horas, el caudal que yo registro a la salida de la cuenca sería primero el trazo horizontal blanco, continuaría el trazo horizontal verde para continuar con el trazo horizontal blanco, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma de separar el caudal base del caudal directo o neto. Obviamente ya hemos dicho que lo que uno mide a la salida es en realidad el caudal total, y el caudal total está compuesto por lo que es el caudal base que proviene del subsuelo, más el caudal neto que viene de la lluvia. ¿No ve? Y aquí incluso habíamos hecho una similitud con el modelo mensual que ustedes están aplicando en este momento, en el que caudal simulado al nivel mensual era la suma de dos componentes. Este incluía una parte del storage, del volumen contenido en el subsuelo en toda la cuenca, un A1 digamos, más un A2 que multiplica a la parte sobrante de la lluvia, y la parte sobrante de la lluvia es lo que llueve en ese mes, menos lo que se evapora transpirándose realmente hacia la atmósfera ese mes. Entonces, a esta parte le podríamos llamar caudal base, ¿no es cierto? Q base, para un poco ver la similitud que existe con la figura de arriba, y a esta parte le podríamos llamar el caudal directo, ¿no es cierto? En el tema del caudal que escurre a través de una sección, siempre están presentes esos dos componentes. En realidad hay incluso un tercer componente, pero no vale la pena entrar en detalles. ¿Ya? Hasta ahora entonces hemos quedado en que la lluvia, parte de la lluvia, porque una parte se infiltra, ¿no ven? Parte de la lluvia ocasiona que el río crezca en la sección a la salida de la cuenca, ¿no es cierto? La sección a la salida de la cuenca
nos estamos fijando cómo va creciendo el nivel del agua en función del tiempo. Y una vez que logramos ver lo que estamos viendo en la pizarra, simplemente decimos el efecto de esta lluvia que está dibujada ahí arriba como un hietograma. El efecto en realidad es justamente todo lo que está por encima del trazo verde. Y en consecuencia lo que yo puedo hacer es, a partir de este momento, simplemente aceptar que el volumen contenido en ese triángulo es el volumen neto o el volumen directo. Y a eso lo puedo achurar en color verde. Entonces tengo este volumen que proviene directamente de ese evento lluvioso, de parte de ese evento lluvioso, porque sabemos que una vez que uno recibe toda una tormenta sobre la cuenca, una gran parte se infiltra y otra sobra y empieza a escurrir. Y para lograr en esta intensidad acá de lluvia identificar qué partecita es la que realmente sobra y en consecuencia empieza a escurrir aguas abajo y es registrada a la salida de la cuenca, lo que debo hacer simplemente es encajar a como de lugar este volumen, que ya saben ustedes cómo calcularlo, ¿no es cierto? Ese volumen expresado en milímetros debería encajarlo a como de lugar en parte de la lluvia. Y supongamos que esa parte de la lluvia es esta de acá. Ya entonces en este momento estoy estableciendo que esta parte achurada en verde del hietograma contiene la misma cantidad de milímetros, columnas de agua parejitos distribuidos sobre toda la cuenca que el hidrograma de abajo. A partir de esta situación, lo único que yo debo hacer es quedarme con cantidades netas. Entonces, reproduzco acá el caudal de arriba, el hietograma de arriba neto, y acá reproduzco también el hidrograma que sale de la cuenca neto. ¿No es cierto? Y a esto le llamo hidrograma patrón. ¿Por qué le llamo hidrograma patrón? Porque todavía ambas figuras, el bloque lluvioso y el hidrograma, contienen una cantidad expresada en milímetros que no es unidad. Puede ser cualquier otro valor menos unidad. Y a partir de este hidrograma patrón, si esto contiene, por decir algo, si esto es 1 milímetros por hora, multiplicado por 2 horas, eso contiene 2 milímetros por hora. Y si esto fuera, por ejemplo, 4 metros cúbicos por segundo, a partir de esto podemos obtener el hidrograma unitario. Y el hidrograma unitario, por definición, contiene, tanto la lluvia como el caudal, contiene una unidad. En el sistema nuestro hablamos de 1 milímetro. Entonces, para que ese bloque lluvioso contenga 1 milímetro, debo meterme con las coordenadas verticales, no con las horizontales, que son la duración. El 1 lo tengo que convertir un ratito, estoy cambiando, ya. El 1 tengo que convertirlo en 0,5 milímetros por hora, mantener las 2 horas ahí, de manera que para llegar del valor 1 al 0,5, dividido entre 2, en consecuencia el 4 también debo dividir entre 2 y acá me debo quedar con 2 metros cúbicos por segundo y obtener un hidrograma que dura 4 horas. Entonces a este de la derecha le llamo hidrograma unitario porque contiene 1 milímetro, ¿no ve? Y el de la izquierda le llamo hidrograma patrón porque contiene el área de un rectángulo, es base por altura, 2 horas multiplicado por 1 milímetro por hora, va a dar igual a 2 milímetros. Fíjense que en este momento tengo el 2 milímetros. En este momento a la izquierda tengo el hidrograma en patrón que contiene 2 milímetros y a la derecha tengo el hidrograma unitario que contiene 1 milímetro. Si me preguntan hallar el hidrograma que sale de la cuenca, a condición de introducir en esa cuenca un evento que tiene, por decir, 3 horas, que era la pregunta de la última clase, y que acá tengo un cierto, empezaremos con una intensidad de 0,5 también, por ejemplo. Entonces, lo único que debo hacer acá para resolver este tema es
separar este hidrograma en dos, perdón, lluvia en dos. Fíjense, esto tiene 2 horas de duración y el último tiene 1 hora de duración. Son 2 bloquecitos lluviosos que si logro establecer cuál es el hidrograma que cada uno de ellos aporta, entonces sumo los dos y tengo la respuesta. Fíjense que cuando tengo la situación primera, el bloque primero dura 2 horas y tiene medio milímetro. En consecuencia, este de acá a la derecha es el hidrograma que ocasiona este primer bloque lluvioso. Y eso es lo que vamos a graficar también en verde, es el valor que viene hasta el valor 2 cubos y termina en la hora 4, hasta la hora 4, ¿no es cierto? Entonces, el primer bloque lluvioso, que dura 2 horas y que tiene medio milímetro por hora de intensidad, es exactamente el mismo que está aquí a la derecha como hidrograma unitario. Entonces conozco esto que tiene un pico de 2 y dura 4, lo coloco ahí. Lo que me está faltando ahorita es hallar cuál es el hidrograma que produce este segundo bloque y que tiene solamente 1 hora de duración. ¿No ve? Eso es lo que está faltando. En el anterior grupo había una persona, Noelia Alejandra, me dio una respuesta, intentó hallar la solución, pero obviamente no era fácil porque no han escuchado de mí todavía cómo proceder en este tema. Por supuesto que si en lugar de 1 hora de duración acá, yo tuviera 4 horas de duración, no hay donde perderse. Entonces, hago simplemente aplico la técnica de desplazamiento de bloques lluviosos, pero en ese momento, los bloques lluviosos que yo voy a desplazar tienen que ser múltiplos. O 2, o 4, o 6, 8, 10, 12, múltiplos de 2, ¿no ve? Pero ahora resulta que tengo un bloque que dura 1 hora, entonces ya se me complica si solamente cuento con la técnica que hasta ahora ustedes han escuchado de mí. ¿Cómo solucionamos? Para ello lo que tenemos que hacer es lograr, vamos a abordar esto de acá arriba porque ha sido la explicación de cómo logramos establecer el hidrograma patrón, ¿no ve? Lo que tenemos que hacer es pasar por una otra técnica que le llamamos técnica del hidrograma en S, ¿ya? Técnica del hidrograma en S, y vamos a ver por qué se le llama hidrograma en S. Por definición, el hidrograma en S resulta de aplicar sobre la cuenca una lluvia que tiene infinitas horas de duración. Si quieren nos quedamos con el hidrograma patrón. Como en la clase y en todas las preguntas que vienen, vamos a resolver esto manualmente, porque para resolverlo con computadora obviamente se puede, ¿no? Pero mi intención es de que sepan cómo funciona y en el momento que dispongan de un utilitario, que todos los modelos hidrológicos de eventos traen la teoría del hidrograma unitario inserta. Lo que me interesa es que ustedes comprendan en qué consiste esa teoría y nada más, porque después todo el resto es cuestión de matrices, multiplicación de matrices, etcétera, y que no llegamos a eso. Nos quedaremos con cualquiera de estos dos. Hemos dicho que cuando hacemos manualmente la resolución de este problema, podemos usar ya sea el hidrograma patrón y ya sea el hidrograma unitario, porque el uno es simplemente proporcional al otro. Quedarémonos, qué sé yo, con el hidrograma patrón, pues. ¿Ya? Entonces, a partir de ese hidrograma patrón, podríamos hacerlo también a partir del hidrograma unitario, vamos a elaborar el hidrograma unitario. Perdón, el hidrograma en S. Ahora vamos a hacer. Vamos a, obviamente, mantener este mismo ejemplo. Nos quedamos así. Y la pregunta es, ¿qué es lo que esto nos proporciona, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Ya. Lo primero que hay que hacer es trazar el hidrograma en S. Primera cosa que hay que hacer es trazar o determinar o calcular el hidrograma en S. ¿Cómo sucede eso? Para ello, tenemos que saber que por definición, hidrograma en S es aquel que resulta
de una lluvia cuya duración es infinitas horas y cuya intensidad es un cierto valor, ¿ya? Acostúmbrense siempre ustedes a colocar sus dos subíndices a todo. Acá en el hidrograma patrón en este caso es aquel hidrograma que proviene de una lluvia que tiene una duración de 2 horas y que tiene una intensidad de 1 hora, 1 milímetro por hora. Milímetro por hora. Este es el hidrograma patrón. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese hidrograma patrón proviene de un bloque lluvioso que tiene una duración de 2 horas y que tiene una intensidad neta, por supuesto, porque acá estamos hablando todo el tiempo de neta, intensidad neta y caudal directo y la intensidad de 1 milímetro por hora. De la misma manera, el hidrograma en ese tiene una duración de infinitas horas, hago llover indefinidamente sobre la cuenca, y con una lluvia que tiene una intensidad constante y que, basándonos en ese hidrograma patrón, vamos a adoptar también 1 milímetro por hora. Intensidad 1 milímetro por hora. ¿Ya? Entonces, este hidrograma en ese, que proviene de una lluvia de infinita duración y cuya intensidad es 1 milímetro por hora, es el que vamos a obtenerlo. ¿Cómo lo obtenemos? Si se fijan, aquí abajo, 2 horas producen esto. Eso significa que yo tendría acá las 2 primeras horas me producen este hidrograma que lo conozco perfectamente. Las siguientes 2 horas me producen este otro hidrograma que lo conozco. Las siguientes 2 horas lo propio, etc. Ahí no hay donde perder. Y el hidrograma resultante de esta lluvia que dura infinitas horas es aquel que proviene de la suma de coordenadas verticales de estos hidrogramas que se van uno tras otro sucediendo. Si hago eso en color verde, por ejemplo, hasta este instante no hay nada más que sumar que las coordenadas del primer triángulo, del primer hidrograma. En consecuencia, el resultado ya va a ser este. Si se fijan entre ese instante y el otro instante, o si quieren hasta acá, el uno crece linealmente, el otro decrece linealmente. Y se van a dar cuenta que si me ubico acá, si estos son, vamos a poner sus horas, 2 horas y estos 4 horas. 2 horas, 4 horas, 3 horas. Como es un triángulo equilátero, en el instante 3, se cruzan las dos líneas, la una que sube y la otra que baja, y si sumo esos dos valores, obtengo un valor que va exactamente a resultar acá. Hago eso para todito el resto y el resultado va a ser una línea horizontal. Consecuencia, este es el hidrograma en ese que acabo de obtener. La duración de la lluvia que lo ha producido es infinitas horas y la intensidad de la lluvia que lo ha producido es la misma que con la que he empezado. Si esto es 1 milímetro por hora, entonces obtengo lo que hemos visto acá. ¿Se dan cuenta cómo he obtenido el hidrograma en ese? Simplemente se resulta de trasladar bloquecitos patrones, o si quieren, del bloquecitos del hidrograma unitario, indefinidamente hacia la derecha, y luego proceder a sumar. Y en consecuencia, lo que resulta acá en trazo color verde puede continuar hasta el momento que deje de llover y recién va a bajar, ¿no? En definitiva, este trazo verde le llaman en S porque en la realidad cuando consideramos hidrogramas reales, los hidrogramas reales nunca son triangulares, empiezan un poco rápido, alcanzan un pico y poquito a poco van bajando. ¿No ve? Este es un hidrograma real que acabo de dibujar. Y cuando yo desplazo estos hidrogramas reales, uno tras otro, y hallo la sumatoria de todos ellos, se darán cuenta que el resultado de esa sumatoria me va a proporcionar una especie de S. Esto va a ser una S y después se va a estabilizar y va a ir ahí. Entonces, esta partecita resulta con una forma de S. Por eso le llaman hidrograma en S. En la práctica de este ejemplo de la pizarra, como es un hidrograma triangular y además equilátero, en realidad el hidrograma en S resulta este que está en verde y que es una línea recta
hasta el instante 2 y a partir de ahí continúa horizontal hacia la derecha. No es una S, pero la realidad es que debiera ser una S. Por eso se le llama la teoría del hidrograma en S. Ya. En consecuencia, fíjense, lo que voy a hacer es borrar lo que ya no necesito. Acá estos me han servido para, perdón, me han servido de ayuda. Y lo que estamos viendo ahí es el hidrograma en S. ¿Cómo resuelvo otra vez el problema este? Me dicen que este hidrograma que estoy buscando proviene de una lluvia que dura 3 horas y cuya intensidad es media hora. La forma de resolver es colocar dos hidrogramas en S uno tras del otro y de esa manera obtengo esto. Fíjense, este valor 3 lo voy a mostrar en amarillo. Este valor 3 es el que yo voy a utilizar al considerar previamente mis dos hidrogramas en S. A ver, hagamos las coordenadas primero. Tengo acá el eje vertical, el eje horizontal, y después voy a trazar ahí el hidrograma en S que acabo de establecer. Este es un hidrograma en S. Alcanza el pico exactamente en el instante 2 y proviene obviamente de una lluvia cuya intensidad es 1 milímetro por hora. Me dicen que considere el valor 3, fíjense acá, el 3. Acá se encuentra más o menos el valor 4. El 3 va a estar acá. Y en ese instante elevo yo mi segundo hidrograma en S. ¿Se dan cuenta? En la pizarra tengo dos hidrogramas en S, ya lo he obtenido acá, y los desplazo entre sí 3 horas. Y fíjense, ese desplazamiento de 3 horas en triángulo es el mismo que me piden abajo. La duración total de mi lluvia es 3 horas. Entonces, dos hidrogramas en S desplazo de sí mismos 3 horas. ¿Ya? Entonces, fíjense que de acá a acá son las 3 horas cuando nos fijamos en la figura de arriba y también la de abajo. Hasta ahí todos han llegado sin problema. A partir de ahí lo único que debo hacer es restar. Ahora sí tengo que restar el de arriba menos el de abajo. Y vamos a proceder a restar. Vamos a posar lo que no nos gusta mucho por acá. Ya. Al restar, si se fijan, yo tengo desde el instante, a ver, esto lo haremos con un color que sea este de acá. Ya, si se fijan, hasta el instante 2 no hay nada que restar. En consecuencia, el resultado ya es esa misma línea. Después, hasta el instante 3, fíjense acá hasta el instante 3, tampoco no hay nada que restar. Entonces, el resultado permanece siendo este de acá. Entre el instante 3 y el instante 4, tengo que restar un valor horizontal constante menos un valor vertical, obviamente. Un valor que va creciendo. En consecuencia, en este instante voy a obtener el valor completamente cero. Porque en este instante, fíjense, los dos coinciden. Entonces, cuando resto el uno menos el otro, el resultado va a ser cero. Después tengo este punto que ya está definido también. Y a partir de ahí, lo único que hago es unir los dos a través de una línea recta. Y he hallado en color morado el hidrograma que es producido a la salida de la cuenca a condición de que la cuenca reciba un evento lluvioso que dure 3 horas. ¿Se dan cuenta? De un tirón he logrado establecer el hidrograma que sale de la cuenca a condición que la lluvia dure 3 horas. Y por supuesto, nuevamente, hay que calcular el volumen acá 1 si quieren, que debe ser igual aquí a este volumen 2. Es siempre un control que en este tema de hidrogramas tienen que realizar continuamente ustedes. Solo así estamos seguros de que todo anda bien. Ahora fíjense, si me pidieran calcular el hidrograma resultante de 3,85 horas, lo único que hago es considerar los hidrogramas en ese
que ya los tengo, a la hora 2 llega a su pico y de ahí se va, ¿no ve? Horizontal, es la hora 2. El otro hidrograma que debo restar de este va a ser un hidrograma que esté desplazado del anterior 3,85 horas. Entonces, ¿cuál es ese hidrograma? Lo ubico también acá. 3,85 horas, subo y me voy. Obviamente resto el uno menos el otro y el resultado probablemente lo estoy haciendo gráficamente nomás. Hasta ahí no hay nada que restar. Hasta ahí, hasta la hora 3,85 no hay nada que restar. Y de ahí bajo hasta este punto. Entonces, de un tirón, nuevamente he hallado el hidrograma que sale de la cuenca y que está acá representado en trazo morado y que es producto de una lluvia que incide en la cuenca durante 3,85 horas. ¿No es cierto? El 3,85 horas lo tengo acá. 3,85 horas. ¿Se dan cuenta? Me estoy dando un valor medio raro, ¿no? 3,85, simplemente para decirles que el desplazamiento entre los dos hidrogramas en color verde deben tener ese valor 3,85. Una vez que logro eso, resto el de arriba menos el de abajo y el resultado es el hidrograma que corresponde a esa lluvia que dura 3,85 horas. Ahora fíjense, si la intensidad de la lluvia que dura 3,85 horas es, por ejemplo, de 10 milímetros por hora, ¿no ve que es 10 veces más que este valor de acá, el subíndice de acá? Decía que este hidrograma en verde proviene de una lluvia de infinitas horas de duración y esa lluvia permanece constante a 1 milímetro por hora. Entonces tengo este valor, estas dos hidrogramas. Pero ahora me dicen que la lluvia tiene 10, entonces lo único que tengo que hacer es, si acá subía el hidrograma a 4 cubos por segundo, fíjense aquí abajo, 1 milímetro por hora ocasiona un pico de 4. 10 milímetros por hora ocasionarán un pico de 40 metros cúbicos por segundo. Entonces, estoy combinando las dos metodologías. Estoy combinando hidrograma en S desplazando horizontalmente, pero como me dicen que la intensidad de la lluvia ahora es 10 veces más grande que la intensidad del hidrograma patrón, entonces el caudal que sale de la cuenca también debo multiplicarlo por 10 veces y de esa manera obtengo el resultado. Nuevamente aquí hay que volver a hacer el control, ¿no? El volumen que contiene este hidrograma trapezoidal y cuyo pico está a los 40 metros cúbicos por segundo, ese volumen debería resultar, haciendo intervenir el área de drenaje en la cuenca, debería resultar igual a la lámina de agua que está contenida dentro de esto, que sería 10 por 3,85, 38,5. Esto contiene 38,5 milímetros. Entonces, este de acá necesariamente debe contener 38,5 milímetros, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben cómo, ¿no? La base está expresada en segundos, horas, segundos. La altura en metros cúbicos por segundo. Ustedes saben hallar la superficie de un trapecio. Metros cúbicos por segundo me va a dar metros cúbicos, ¿no ve? El volumen de esto es metros cúbicos, cuando multiplico base por altura, metros cúbicos. Pero esos metros cúbicos los divido entre la cantidad total de la superficie de la cuenca expresada en metros cuadrados, metros cúbicos entre metros cuadrados me va a dar metros. Y esos metros los multiplico por mil y obtengo milímetros, y esos milímetros que obtengo deberían ser 38,5. ¿Hasta ahí se comprende? Es cuestión de que hagan práctica, es muy simple. El problema consiste después en que en la realidad los valores del hidrograma en S no son tan simples como este que acabamos de hallar. Hemos hallado una línea recta del instante 0 al instante 2 y de ahí recto a la derecha. A eso le estamos llamando hidrograma en S debido a que el hidrograma patrón presenta un triángulo equilátero. Pero normalmente una cuenca jamás presenta eso. Puede haber una cuenca en que presente este hidrograma que se venga hasta aquí a la hora 6. ¿No ve? Entonces, todo esto en morado es lo que había que considerar. Más real esto que el triángulo equilátero.
Y se dan cuenta que cuando yo voy desplazando esto, el otro valor va a venir hasta ahí y se va a ir ahí. Perdón, el último se va a venir hasta la próxima hora. El otro va a ir ahí. Y cuando empiezo a sumar coordenadas verticales, el resultado ya no va a salir como lo que acabamos de ver. El resultado va a salir un poquito diferente, un poco, a ver, aquí un quiebre, otro quiebre, y en algún momento recién se va a estabilizar horizontal. Fíjense, esta partecita no es igual a esta partecita de acá, ¿no es cierto? Por el solo hecho de que el hidrograma que sale de la cuenca no es más un triángulo equilátero, sino más bien algo más real, que es un triángulo que el pico lo alcanza a la hora 2, pero que continúa saliendo casi hasta la hora 6, que es más real. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es simplemente combinar las asunciones que hemos dicho. Primero era proporcionalidad en la intensidad. Si llueve con el doble de intensidad, el caudal pico a la salida de las cuencas también se hace el doble. Si llueve la mitad, el caudal pico se hará la mitad. Esa es proporcionalidad, es una linealidad, por eso le llaman que la teoría del hidrograma unitario es una teoría lineal, es regla de 3 si quieren. La otra es que hay desplazamiento en el tiempo horizontalmente de bloques lluviosos. Y finalmente el hidrograma en S es una técnica que nos permite hallar el hidrograma para cualquier duración de lluvia. A ver si vamos a borrar algunas cosas. Y ya. Fíjense que una vez que yo tengo el hidrograma en S, el mismo me puede servir para calcular cuál es el hidrograma patrón. Si se fijan acá arriba, es un hidrograma en S, y hemos dicho que hay que ponerle siempre subíndice. Si acá tengo el valor 1 como intensidad de lluvia, que corresponde este valor 1 a este de acá, del hidrograma patrón, porque de este partimos, ¿no es cierto? Entonces acá debe corresponder el valor 4 cubos por segundo. Y en el instante 2, que está aquí abajo, se produce el pico y a partir de ahí se mantiene horizontal a la derecha. Si en base a este hidrograma en S yo quiero calcular cuál es la lluvia que produce la cuenca a condición de que sobre ella haga llover esto del que hemos partido, entonces tengo acá 2 horas de duración, 1 milímetro por hora, y para resolver eso coloco un hidrograma en S, desplazo el mismo hidrograma en S, y cuando yo realizo la resta, lo que obtengo es el hidrograma originalmente considerado, el hidrograma patrón. Obviamente tenemos que resultar en lo mismo, ¿no? Fíjense acá, este es lo mismo que ese, porque este bloquecito es este mismo bloquecito, ¿no es cierto? Creo que nuestra amiga del... ¿Cuántos bloques lluviosos yo voy a dividir este hietograma? Este hietograma que está ahí compuesto, ¿no? La primera hora, luego de la 1 a la 4 y de la 4 a la 5. ¿Cómo dividiría usted los bloques? Primero hallaría el de 1 hora, después el desde 2 hasta 4, que son 3 horas. Igual, primeramente con el hidrograma patrón, tuviera que hallar lo que es hasta 3 horas, me daría, ¿no? Pero hasta 4 horas, que son 3 horas de duración, tuviera que hacer el hidrograma en ese. Y el último, igual, unitario, con ese desfase tuviese que hacer y al final sumarlos todos y me daría un caudal máximo, ¿no? Y en la primera hora, ¿usted aplicaría el hidrograma unitario o qué es lo que aplicaría para la primera hora?
el hidrograma en ese. Ya. Después, a ver, 108. Las 3 horas centrales de este hietograma duran 3 horas, ¿no? Y las 3 horas, la intensidad es 1.08. ¿Cómo manejaría eso entonces? Ahí en realidad lo que es necesario considerar es que la proporcionalidad lineal, ¿no es cierto? El hidrograma patrón me presenta una lluvia que dura 2 horas y cuya intensidad es 0.36. Cuando, cuando nos fijamos en la figura de abajo, la primera hora y la última hora es otra vez 0.36. Ahí no habría problema de proporcionalidad, ¿no? En cambio, en las 3 horas centrales, la intensidad es 1.08. Entonces, para llegar de 0.36 a 1.08, debo utilizar un coeficiente de multiplicación. Y ese mismo coeficiente tendré que aplicar al hidrograma que resulte abajo una vez que utilizo la técnica del hidrograma en S. Bueno, espero que esté comprendido. Hay más preguntas sobre este tema, porque si no podríamos tratar de ver. Fíjense en esta figurita, que es del semestre pasado, me imagino. Tenemos un input arriba. Si se fijan, es una lluvia total medida de 2 milímetros por hora, y en la cual, obviamente, después de que se hace el análisis del hidrograma de abajo, se halla que la cantidad total de columna de agua debería provenir de parte de esa lluvia. Y si se fijan ahí, tenemos esta línea punteada en verde significaría la infiltración que sucede durante esas 3 horas. Entonces, esta línea punteada en verde, tengo que desplazarla verticalmente hacia arriba, hacia abajo, hasta un momento tal que cuando la dejo ahí, el volumen que yo obtengo de la parte achurada del pico de la lluvia, que está en verde, ese volumen debería ser exactamente igual al volumen que resulta de mi cálculo que hago del hidrograma que sale de la cuenca. Es un poco el primer problema que lo habíamos resuelto en la clase, si se acuerdan. Obviamente estamos trabajando con cantidades netas. Una vez que defino cuál es la infiltración, fíjense, la infiltración es toda esa parte de acá arriba. ¿Por qué? Porque lo que resta en color verde, el contenido de estas 3 horas de lluvia, expresado en milímetros lámina de agua, resulta ser igual a los milímetros que trae este hidrograma de abajo, que le llamamos hidrograma directo de la lluvia, neto, y de esa manera logro establecer la infiltración. Fíjense que cuando hablamos de la infiltración, decimos claramente que esta es lineal, es una aproximación que se hace. A ver, vamos a un poquito incidir en ese tema. Ya, si se fijan, si tenemos acá una lluvia que tiene esta forma, al principio llueve con una cierta intensidad, después se incrementa, tal vez después baja, y esa es la lluvia. Esta es la intensidad total medida, y cuando en función del tiempo, acá tengo el tiempo en horas, físicamente, si ustedes se ponen a pensar la intensidad de infiltración, cuán rápido se infiltra el agua en el suelo, al inicio seguramente va a suceder a una tasa muy alta porque el terreno está
seco, supongamos. Entonces, si el terreno está seco, al inicio de la lluvia, la velocidad con la que se infiltra el agua es mucho más grande que al final. Eso significa que si se fijan acá, perdón, esta línea punteada en verde, la estamos aceptando horizontal durante las 3 horas de lluvia. Pero la realidad, en realidad, debiera ser la que voy a graficar ahora, también en verde. Acá está verde. La realidad de la intensidad de intensidad de infiltración, o si quieren, infiltración a secas, debería ser algo así. Fíjense, la intensidad de infiltración es mucho más grande al inicio de la lluvia, ¿no ve? A medida que transcurre el tiempo, de izquierda a derecha, en la horizontal, a medida que transcurre el tiempo, el suelo se va saturando. Cada vez que entra más agua, cada vez tiene predisposición de recibir menos. Y queda un momento en el que tal vez ya no recibe nada. Está completamente saturado. Entonces la intensidad con la que se infiltra disminuye tanto que ya no hay infiltración. Entonces se dan cuenta, lo que acá estamos considerando infiltración horizontal durante las 3 horas, eso significa que durante las 3 horas la infiltración sucede a la misma velocidad. Es una suposición que hacemos para facilitar los cálculos, porque la realidad es que la infiltración no es una línea horizontal y más bien es una línea decreciente en el tiempo. Si se fijan acá, cuando recién empieza a recibir agua el terreno, como el terreno todavía no contiene nada de agua, la infiltración es muy grande. Pero a medida que pasa el tiempo, de izquierda a la derecha horizontalmente, el terreno empieza poco a poco a saturarse, cada vez tiene más agua, y mientras más agua tenga el terreno, la velocidad con la que se infiltra va disminuyendo. Y eso obviamente lo vemos acá con esta línea decreciente en el tiempo. Obviamente exponencial, decreciente, etcétera. Cuando uno hace análisis más detallado de esto, los modelos hidrológicos que transforman un evento lluvioso en el hidrograma, porque hay modelos, muchos de ellos, que hacen esta transformación de precipitación en caudal. Estamos hablando de transformación de precipitación que duran unas cuantas horas, ¿no ven? Eventos lluviosos. El hidrograma unitario tiene que ver con eventos lluviosos. Aquí no es la transformación que están aplicando ustedes con el modelo mensual, mes a mes, ¿no ven? Los modelos hidrológicos, en lugar de considerar esta infiltración horizontal constante en el tiempo, tienen la opción de aplicar para esa infiltración algo más real. Esta curva que ven que decrece en el tiempo, la puedes representar el modelo en base a una ecuación exponencial decreciente, ¿no es cierto? Entonces los modelos ya van complicando las cosas, obviamente para mejorar la exactitud de los resultados, pero tiene que estar claro para ustedes lo de la infiltración, ¿no es cierto? Nosotros estamos aceptando en las prácticas que estamos haciendo que la infiltración sucede parejito todo el tiempo, pero si somos más cuidadosos en ello, nos complicamos la vida y en lugar de considerarlo parejito, tenemos que considerarlo decreciente en el tiempo. Y ya, por supuesto acá también hay el recipiente, es impermeable, simplemente para visualizar mejor de que en el tema del hidrograma unitario trabajamos con cantidades netas, y cuando aceptamos cantidades netas, estamos aceptando que la cuenca es impermeable, es decir, ya no nos movemos más, no nos preocupamos más por la infiltración, simplemente mantenemos los volúmenes de agua que manejamos en este tema. Son volúmenes que realmente no se infiltran más porque ya son residuo después de que se ha infiltrado el agua, y lo que resta está dispuesto a escurrir a través de las laderas, las quebradas, los cursos de agua, y llegar a la salida y ser registrados ahí. Por un lado, en cuanto a la precipitación, y por otro lado, en cuanto al caudal que registramos a la salida de la cuenca, obviamente también este hidrograma que lo están viendo acá, no es que es exactamente el que sale de la cuenca, sino más la parte del subsuelo que está por debajo, ¿no ven?
Y obviamente para un poquito ejemplificar eso, se usa el tema este de un recipiente completamente impermeable que lo que ingresa durante 3 horas va a tardar en salir por completo 6 horas, ¿no? De acuerdo a esta figura de acá. Ya un poco eso quería mostrarles, pero además, por supuesto, hay muchos otros temas. Fíjense acá, tenemos el hidrograma real ahí, hidrograma real neto, y por supuesto a partir de este hidrograma hay que ver de establecer hidrograma patrón, y luego de ello lo que tenemos es, fíjense acá estas lluvias, 2 hietogramas diferentes. En la figura 2A tenemos un hietograma, evento lluvioso que dura 9 horas. Y la forma de encarar la solución de este problema es diferente. Por ejemplo, pueden considerar primero un bloque de 6 horas de duración en verde y 2 milímetros por hora de intensidad, ¿no ve? Pueden calcular el hidrograma para ese evento de 6 horas, luego calcular el hidrograma para este bloque azul, ¿no es cierto?, que dura 3 horas y cuya intensidad también es 2. Luego pueden calcular el hidrograma válido para este bloque amarillo, ¿no es cierto?, y considerarlo también en la suma que vamos a hacer de ellos, y finalmente este último. Entonces tendrían acá 1, 2, 3, 4 hidrogramas que son producidos por estos 4 bloques diferentes de precipitación. Pero por supuesto, esa solución, cuando obtengan el resultado final de ello, también puede ser realizada cambiando la forma de los bloques. Por ejemplo, en lugar de eso, yo podría considerar simplemente un bloque que represente, por ejemplo, esto. Este es el primer bloque que puedo considerar. Un segundo bloque lo puedo considerar este de acá, ¿no es cierto? Y un tercer bloque este de acá. Fíjense que en ese momento tengo 3 bloques. En cambio, inicialmente tenía un verde más el 2 azul, más 3 amarillo, más 4 ladrillo. Fíjense, considerar 3 bloques, todos separados. El primero dura 3 horas, el siguiente dura 3 horas y el último dura 3 horas. Por cualquier lado que hagamos el cálculo de los hidrogramas y sumándolos al final, el resultado siempre va a ser el mismo. No olviden que la teoría del hidrograma unitario es un método determinístico. Ustedes reciben todos la misma pregunta y si todos lo hacen bien, todos tienen que suministrar el mismo resultado. Es un método determinístico completamente. Lo mismo con el bloque de abajo. Podríamos, por ejemplo, dividir un evento lluvioso que dura 9 horas con una intensidad de 1 y después añadir este otro bloque que dura 3 horas y el último que en color ladrillo que también dura 3 horas. Pero acá también podemos decir, yo prefiero, por ejemplo, tomar esto como un bloque, ¿no es cierto? Este otro como otro bloque y finalmente este otro como otro bloque. Igual el resultado, vayamos por donde vayamos, va a ser exactamente el mismo. ¿Ya? Ahora, lo último que hay que hablar acá es de que cómo logramos hacer estos mismos procedimientos en computadora. Y obviamente ahí ya tenemos que entrar en el tema de matrices, ¿no es cierto? Y bueno, no llegamos tan lejos, pero matemáticamente es posible hacer este tratamiento. Alguna vez algún estudiante mío en el pasado resolvió esto, se animó a entrar en el tema más y resolvía todos estos problemas que les doy. Por ejemplo, lo puedes resolver directamente con matrices, sin necesidad de hacer el tema, sin necesidad de determinar el hidrograma en ese, por ejemplo. Pero ya son cuestiones más avanzadas en el sentido de que la solución tiene que prestarse al uso de computadora. Y finalmente acá vale la pena que vean que cuando el hidrograma patrón, acá en la parte de arriba tienen un triángulo que no es equilátero, entonces el momento de construir el hidrograma en base a esos 3 o más hidrogramas que no son equiláteros, al sumar las cantidades verticales,
fíjense que aquí ya empieza a aparecer una especie de curva. Y eso lo complica un poco porque tienen que poder determinar las verticales. Si, por ejemplo, uno se coloca en la hora exacta 5, en el instante 5, fíjense, la primera coordenada será esta que va del 0 hasta un cierto valor, que habría que determinarlo geométricamente. La siguiente coordenada será la que va desde el eje 0 hasta este sitio. Y la última coordenada a sumar en esa vertical será la que va desde el eje horizontal 0 hasta la última, ¿no es cierto? Entonces aquí ya entra el tema de proporcionalidad de triángulos, ¿no es cierto? Ahí ya no es tan fácil como cuando adoptamos un triángulo equilátero. Y por supuesto, fíjense, acá también tenemos alguna otra representación, ¿no? Pero todo esto que están viendo en la pizarra es que ya lo hemos visto en la clase. Y bueno, es cuestión de empezar a practicar con esa pregunta que les acabo de mostrar y que ya está en el Classroom. Y voy a introducir una última pregunta al Classroom también estos días, un poquito más complicado para que un poco si logran resolver en casa esas preguntas, no van a tener problema en el examen. Bueno, creo que llegamos a la hora. ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, Sí. tengo una pregunta. Hablo de hidrograma patrón y hidrograma real. ¿Cuál es el que en sí se toma? Porque Dios ha dicho que se toma de una tormenta o de un evento lluvioso. Y cuando hacemos un evento lluvioso, estudiamos un hidrograma patrón. ¿Y en qué, cómo, y por qué ahora hablamos de hidrograma real? ¿Cuál sería el hidrograma real? ¿Por qué situaciones se dan? Eso no entiendo. Y ya. Hablaba a ustedes yo de que en La Taquiña, en la época en que funcionaba el programa de manejo integral de cuencas, había un tesista muy bueno, que ahora es docente de ustedes, que realizó su tesis analizando todas las mediciones simultáneas de precipitación, por ejemplo, cada 5 minutos, y de caudal que salía de la cuenca cada 5 minutos. Se unió como 3, 4 años de datos que se tenía, y en los 4 años de datos, precipitación caudal simultáneamente medidos, ha identificado algunos eventos lluviosos sobre los cuales ha trabajado. Lo que yo les muestro en la pizarra siempre es un solo evento, ¿no ve? Y para ese evento vemos cómo a partir de lo que se registra y se observa totalmente, lo que hacemos es, por ejemplo, no sé si están viendo en la pizarra todavía, en base a eventos reales, ¿no es cierto? El hidrograma realmente medido, que es el total, se concluye con un hidrograma patrón, ¿no ve? Y por ejemplo acá en la pizarra ese sería el hidrograma patrón. El hidrograma patrón por definición contiene cantidades netas, ¿no es cierto? Y a partir de este hidrograma patrón yo puedo escalar verticalmente las coordenadas de tal manera que el contenido tanto del bloque lluvioso como del hidrograma directo sean una unidad, 1 milímetro. En ese momento ya no hablo más de patrón, sino hablo de hidrograma unitario, ¿ya? Y los dos son herramientas que me permiten resolver para cualquier lluvia que yo haga llover sobre la cuenca, ¿no es cierto? O sea, una vez que ya tengo el hidrograma patrón o el hidrograma unitario, utilizo eso para obtener el hidrograma que realmente produce la cuenca a condición de que yo sobre ella haga llover un evento lluvioso que yo me invento, ¿no es cierto? Yo me puedo inventar una serie de bloquecitos y decir, ya, si esto incide en la cuenca, ¿cuál será el hidrograma que responde la cuenca? ¿No ve? O también puedo inventarme una lluvia de diseño que le llaman, y hay metodologías para lograr elaborarlas. Se necesitan las curvas IDF. Y entonces yo elaboro un hietograma que puede ser igual a este de aquí abajo a la derecha que están viendo, ¿no ve? Y que tiene asociado a un periodo de retorno.
con ayuda del hidrograma patrón o con ayuda del hidrograma unitario, yo transformo este hietograma, que tiene un cierto periodo de retorno, en el hidrograma que realmente produce la cuenca. Entonces, ahí estaría la diferencia entre lo que es hidrograma patrón, HP, hidrograma en SHS e hidrograma real. Real es lo que logra uno producir con ayuda del hidrograma unitario, ¿no ve? Y real también sería lo que los datos con los que yo cuento de ese río simultáneamente a la precipitación que cae sobre su cuenca, y a eso también le llamo hietograma real, ¿no? El total de lluvia que se registra en la cuenca y el total de caudal que sale de la cuenca. A eso también se llama hidrograma real. Entonces, el hidrograma real, unitario o el hidrograma patrón o cualquiera de los dos me permiten, o sea, son una herramienta que me permite calcular el caudal que sale de la cuenca, el caudal real que produce la cuenca, al introducir sobre ella una lluvia que yo me invento o que yo la elaboro en base a alguna metodología y que además le puedo asignar un periodo de retorno. ¿Está comprendido entonces la diferencia entre HP, HS y H real? Sí, ingeniero. O sea, el hidrograma patrón lo sacan de un evento lluvioso y respecto a eso determinamos los caudales máximos de cualquier evento lluvioso que venga, sí, o lo que yo me invente, ¿no? Claro. Ahora estamos hablando de que ese hidrograma patrón lo saco de un evento lluvioso, ¿no ve? Pero cuando uno analiza los 3 años de datos cada 10 minutos que se tiene en una cuenca río, ya surgen algunos métodos de promediar, ¿no ve? Porque si agarro un solo evento, y está bien bonito hecho, tal vez en la misma cuenca y en la misma sección hidrométrica que sale de la cuenca, y yo en otro año he logrado registrar otro evento lluvioso bien bonito también, y que también aplicándole la técnica que han visto ustedes, concluyo con un hidrograma patrón. Pero tal vez ese hidrograma patrón no es tan exactamente igual al otro que hice, ¿no ve? Entonces, a partir de ahí surgen algunos métodos de regionalización, de promediar, ¿no es cierto? Pero eso ya es más detalle. El concepto fundamental es el que lo hemos visto, ¿no? Se mide en forma total la lluvia que recibe, se mide en forma total el caudal que sale, de ahí me quedo con caudal neto y en consecuencia me quedo con lluvia neta. Y a partir de ahí, a eso ya le llamo un patrón y de ahí puedo obtener un hidrograma unitario. ¿Y para qué me sirve esa herramienta? Para calcular el hidrograma que produce una lluvia que nunca se ha medido. Por ejemplo, en la cuenca Misicuni, los diseños se hacen para una lluvia milenaria. ¿Quién ha medido lluvia milenaria? Nadie, porque si uno quisiera medir también, hay inundaciones y todo, y no puedo medir, ¿no ven? ¿Quién logra medir un caudal milenario que está de la cuenca? Nadie, porque ese caudal milenario va a arrasar con todo lo que está a la salida, entonces no hay forma de medir. Entonces, ¿cómo estimamos ese caudal milenario? Primero establezco el hidrograma patrón de la cuenca, o si quieren el hidrograma unitario, porque para establecer el hidrograma patrón y el hidrograma unitario no necesito eventos sumamente grandes, necesito eventos que sí los puedo medir y que tienen un periodo de retorno de un año tal vez, ¿no es cierto? Entonces, a eso se dedica la teoría del hidrograma unitario. Es una herramienta que me permite calcular la crecida que sale de una cuenca a condición de que sobre ella yo haga llover un evento extraordinario, ¿no? Que tiene 1000 años y que me invento además, ¿no es cierto? Porque nadie ha medido una lluvia milenaria. Me invento. Obviamente detrás de ese invento hay pues toda una serie de conceptos bien definidos. Entonces, por ahí va la cosa.